Damos inicio a la presente audiencia de vista pública en el expediente número 3495-2016, formado por apelación de sentencia de amparo en la acción constitucional promovida por la Misión Internacional de Justicia por medio de la mandataria especial judicial con representación Mabel Sagrario Gutiérrez Dávila contra el Juzgado Segundo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, delitos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, violencia sexual, explotación y trata de personas del Departamento de Guatemala. La señora Secretaria General de la Junta dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. Gracias. Figura como acto reclamado en el presente amparo la resolución de 4 de enero de 2016, dictada por el Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal de delitos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, violencia sexual, explotación y trata de personas del Departamento de Guatemala, que declaró sin lugar el recurso de reposición interpuesto por Misión Internacional de Justicia contra la decisión de la autoridad denunciada de rechazar como medio de prueba la declaración de Berly Violeta Guzmán López. La Sala Tercera de la Corte de Apelaciones Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente constituida en amparo en su sentencia de fecha 23 de abril de 2016 consideró: la autoridad impugnada, al rechazar como medio de prueba la declaración testimonial de la agraviada Berly Violeta Guzmán López con el argumento de que la joven ya había declarado en calidad de anticipo de prueba en la Cámara de Gesell, no obstante tener conocimiento que en esa oportunidad la agraviada compareció bajo presión y amenazas del sindicado, la posibilidad de haber cometido actos de violación en su contra. Por tal razón y sin el ánimo de la obligó a dar una historia distinta en diversas ocasiones para que él fuera absuelto de los cargos. Era necesario que la jueza aceptara que la joven pudiera participar en el juicio oral para que exponga lo sucedido, libre de presiones y amenazas, hechos que narró el Ministerio Público el 6 de marzo de 2015, declaración que es diferente a la que prestó en calidad de anticipo de prueba. Debe dársele la oportunidad de que se manifieste porque en la declaración que prestó en anticipo de prueba fue obligada por su padrastro y su familia a cambiar la versión de los hechos, porque reside en la misma casa con la familia del padrastro, por ser la madre de la agraviada copropietaria con el sindicado del bien inmueble en donde residen. Su declaración es importante porque posiblemente fue víctima de la violación cuando tenía 17 años. El artículo 5 del Código Procesal Penal prescribe: el proceso penal tiene por objeto la averiguación de un hecho señalado como delito o falta y de las circunstancias en que pudo ser cometido, el establecimiento de la posible participación del sindicado, el pronunciamiento de la sentencia respectiva y la ejecución de la misma. La víctima o el agraviado y el imputado como sujetos procesales tienen derecho a la tutela judicial efectiva. El procedimiento por aplicación del principio del debido proceso debe responder a las legítimas pretensiones de ambos. El artículo anterior atiende a los fines del proceso, la averiguación de la verdad en los juicios que se tramitan en los órganos jurisdiccionales, siendo que la víctima solicitó ser oída dentro del juicio, no obstante que había prestado declaración en anticipo de prueba. Pero, como explicó, dicha prueba está viciada por las presiones que tenía en el momento en que la prestó, con las reformas plasmadas en el decreto 21-2016 del Congreso de la República del 1 de marzo de 2016, Ley Orgánica del Instituto para la Asistencia y Atención a la Víctima del Delito. En el artículo 4 se encuentran plasmados los derechos de las víctimas en el inciso G, a manifestar por sí misma o a través de su representante dentro del proceso lo que a su derecho convenga. Con fundamento en las normas anteriores,
La juez de primera instancia debió aceptar como medio de prueba la declaración testimonial de Berly Violeta Guzmán López, por lo expuesto por ella en la declaración de 6 de marzo del 2015, porque debe prevalecer la averiguación de la verdad en los hechos que se conocen y se afecta el debido proceso consignado en el artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala. En conclusión, se ha violentado los derechos previstos en el artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que regula el debido proceso y principalmente el derecho de las partes a ser oídos, por lo que deviene procedente la acción de amparo y así deberá resolverse, y estimando también que la autoridad impugnada actuó con buena fe, que se presumen las actuaciones judiciales, razón por la cual, con base en la facultad que establece el artículo 45 de la Ley de la Materia, la exonera del pago de las costas procesales. Con base en las anteriores consideraciones, el Tribunal de Primer Grado resolvió: se otorga el amparo solicitado por Mabel Sagrario Gutiérrez Dávila contra del juez segundo pluripersonal de primera instancia penal de delitos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, violencia sexual, explotación y trata de personas del Departamento de Guatemala. Para sus efectos positivos, ordena a la autoridad reclamada dejar en suspenso definitivo en cuanto al postulante la resolución de fecha 4 de enero del 2016, dictada por la juez supra identificada, por medio de la cual declaró sin lugar el recurso de reposición interpuesto por Misión Internacional de Justicia, toda vez que se rechazó como medio de prueba la declaración testimonial de la agraviada Berly Violeta Guzmán López. Conmina a la autoridad impugnada a dictar nueva resolución tomando en cuenta lo aquí considerado. No se condenen costas a la autoridad recurrida por lo antes considerado. Se conmina a la autoridad recurrida para que dé exacto cumplimiento a lo resuelto dentro del plazo de 48 horas a partir de la fecha en que reciba la ejecutoria, apercibiéndola en el sentido de que en caso de incumplimiento incurrirá en una multa de 1,000 quetzales exactos sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales consiguientes. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en la presente audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral conforme al objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del referido acuerdo, y sin dar lectura a documentos, salvo que para ello se cuente con autorización previa del señor presidente, concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición, no proferir expresiones irrespetuosas a las partes o a los miembros del tribunal, y para la exposición de alegaciones, los intervinientes cuentan con un tiempo no mayor de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Gracias. Puede hacer uso de la palabra el apelante, terceros interesados y requirentes de la vista pública. El señor Adán Montes de Oca, por medio del abogado Juan Alberto Osorio, quien queda en el uso de la palabra y actúe en su propio auxilio. Muchas gracias, señor presidente. Honorable Corte de Constitucionalidad, partes presentes el día de hoy, muy buenos días. Evidentemente hemos tenido la necesidad de recurrir ante esta Corte de Constitucionalidad en apelación, toda vez que no compartimos la resolución de primer grado. Honorables miembros de la Corte de Constitucionalidad, el acto reclamado, la resolución de fecha 4 de enero del año 2016, proferido por el órgano Contralor de la Investigación del Proceso Penal de Mérito, estaba apegada a derecho. Ello en virtud de que se manifiesta en la interposición del recurso de la acción constitucional de amparo que la jueza, de forma antojadiza, resolvió declarar sin lugar el recurso de reposición y de forma antojadiza rechazar la prueba que en su momento Misión Internacional de Justicia como querellante adhesivo pretendía que fuera admitida. Esta situación, honorables magistrados, adolece de veracidad, toda vez que se comprobó con la resolución proferida que efectivamente la señora juez de primera instancia no acogió la petición de Misión Internacional de Justicia y enumeró los fundamentos y circunstancias sobre los cuales basaba su resolución. No podemos considerar, honorables miembros de la Corte de Constitucionalidad, que cuando un medio de prueba, el cual se llevó a cabo con todos los requisitos legales, su resultado sea desfavorable para una de las partes,
se considere que no se le puede otorgar en su momento el valor o la valoración que la honorable juzgadora de instancia le otorgó. Cabe resaltar que la acción constitucional de amparo fue promovida porque se pretende que la víctima o supuesta víctima dentro de un proceso penal vuelva a rendir su declaración testimonial en el debate oral y público. Un aspecto muy importante que debemos resaltar es que después de que se rinde esta declaración en anticipo de prueba, la agraviada manifiesta que no tiene interés en continuar con el proceso, que ella ya no quiere ser citada, que ella no quiere tener ninguna participación. Ella manifiesta claramente esto, honorables miembros del tribunal, y lo refrendo, toda vez que en la interposición de la acción constitucional de amparo se manifiesta por parte de la entidad querellante que ella fue manipulada, que ella fue obligada. Circunstancia esta que carece de fundamentación. Si esto hubiera sido posible en la manera que es relatado en la acción constitucional de amparo, en ese sentido, la agraviada hubiera podido comparecer tanto a la audiencia de etapa intermedia como a la audiencia de ofrecimiento de pruebas, para que ella de viva voz manifestara claramente que era su deseo volver a rendir su declaración testimonial en el debate de mérito. Esta circunstancia, honorables miembros de esta Corte de Constitucionalidad, no quedó evidenciada, no existe nada que compruebe, como lo manifiesta la querellante, que sea un deseo de la agraviada participar nuevamente dentro del proceso. Evidentemente, honorables miembros de la Corte de Constitucionalidad, comparecemos en apelación porque consideramos en este momento que sí se han violado derechos y garantías constitucionales. Consideramos que se ha violado el derecho al debido proceso que le asiste a mi patrocinado. Consideramos, honorables miembros de la Corte de Constitucionalidad, que no es prudente mantener la protección constitucional otorgada por el tribunal, por la sala constituida en Tribunal Extraordinario de Amparo, toda vez que el acto reclamado cumplió con todas las características y requisitos legales. No se evidenció vulneración de derecho alguno por parte de la postulante, y en ese sentido, honorables miembros de la Corte de Constitucionalidad, consideramos que, como se planteó al argumentar que de forma antojadiza la honorable juzgadora de instancia había rechazado la petición de que fuera nuevamente admitida la prueba de declaración testimonial de la agraviada, no considera esta representación que sea objeto de que pueda ser analizado en sede constitucional. Aunado a ello, ha sido claro la jueza de instancia al manifestar que ella no quería revictimizar nuevamente a la víctima. Y el hecho de que la prueba rendida en su momento no hubiera sido favorable a los intereses de la querellante adhesivo ni a los intereses del Ministerio Público no puede ser suficiente para que esto sea susceptible de que hubiera sido otorgado la protección constitucional de amparo. En ese sentido, honorables miembros de la Corte de Constitucionalidad, deseo solicitarles que se acoja el recurso de apelación interpuesto y que oportunamente, al dictar la sentencia que en derecho corresponde, se revoque la protección otorgada en su momento procesal oportuno. Muchas gracias. A continuación, solicitante del amparo, Misión Internacional de Justicia, por medio de la mandataria especial judicial con representación, abogada Mabel Sagrario, Gutiérrez Dávila, quien actúa con su propio patrocinio y queda en el uso de la palabra. Muchas gracias, honorables magistrados. Muy buen día a los terceros interesados y abogados que presentan el amparo el día de hoy, apelación del amparo. Mi representada Misión Internacional de Justicia es una entidad de derechos humanos y que pues elabora de una forma independiente e imparcial. Nosotros históricamente pues hemos promovido incluso sobreseimientos cuando consideramos que los acusados de delitos de violaciones son inocentes, por lo que considera esta representación de que no es atribuible a mi representada Misión Internacional de Justicia actuar bajo ningún tipo de interés particular. En ese mismo orden de ideas, quisiera manifestarles, honorables magistrados, que nosotros nos hemos constituido como querellantes adhesivos dentro del presente proceso de amparo en favor de la señorita Berly Violeta Guzmán López, toda vez de que ella ha narrado
de que ella ha sido víctima de violaciones por parte de su padrastro. Ella nunca había vivido con él, viene de provincia a la ciudad de Guatemala a estudiar y lamentablemente pues ocurrieron acciones que vulneraron su indignidad y su libertad sexual. Ella pues ha indicado, y no lo digo yo, obra en autos, que en determinados momentos siempre su padrastro la ha obligado a declarar que él no la ha abusado sexualmente. No lo digo yo, ella lo ha declarado en repetidas ocasiones en el Ministerio Público. Por lo que esta representación ha solicitado a la honorable juzgadora darle la oportunidad a la señorita Berly Violeta Guzmán López que se pronuncie en debate oral y público. Como consecuencia de esas acciones, ella pues tuvo un bebé, el cual lamentablemente falleció, y que también ella manifestó este bebé, el padrastro le había inyectado productos o medicamentos para que ella pudiera abortarlo, y en efecto el bebé falleció. Por tales circunstancias, considero de que esto no obra en autos, es algo que ella tendrá que aclarar, es un hecho que fue constitutivo posteriormente de su declaración en Cámara de Gesell, y pues también llama poderosamente a Misión Internacional de Justicia el hecho de que nosotros no citamos a la señorita esta declaración porque su embarazo era de alto riesgo y nos informaron de que ella no tenía que comparecer a esa audiencia. El Ministerio Público nos informó que ellos tampoco la habían citado, sin embargo ella sí compareció a dicha audiencia. Desconocemos cómo fue que ella llegó a esta audiencia, pero por esa razón consideramos de que sí se había violentado nuestro derecho de petición y principalmente el derecho de averiguación de la verdad. Sabemos que es un objetivo del proceso penal la averiguación de la verdad, y pues en este caso pues la solicitud de que la señorita participe en un debate oral y público es esa exclusivamente, de que ella pueda aclarar estos hechos, y asimismo pues también considera esta representación que el medio de prueba que fue aceptado por la honorable juzgadora no reúne los requisitos establecidos en el artículo 183 de admisibilidad, toda vez de que pues fue obtenido mediante coacciones y amenazas. Y pues el artículo 183 tiene prohibición expresa para admitir un medio de prueba de esta manera. Por esas razones, honorables magistrados, esta representación solicita con todo respeto ante ustedes se declare sin lugar el recurso de apelación promovido por el señor Adán Montes de Oca, por lo que consideramos de que se atienda también al principio de interés superior del niño de Berly Violeta Guzmán López, únicamente. A continuación, el Ministerio Público, por medio de la agente fiscal Hilda Toledo Barrios, de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal, quien actúa en su propio auxilio. Tiene la palabra, señora abogada. Muy buenos días, honorable presidente de la Corte de Constitucionalidad, magistradas y magistrados. La Fiscalía de Asuntos Constitucionales comparece en el día de hora señalado para la vista pública dentro del expediente 3495-2016, formado por recurso de apelación interpuesto contra la resolución de fecha 23 de abril del año 2016, proferida por la Sala de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, a través de la cual decide otorgar la protección constitucional solicitada por Misión Internacional. Este amparo fue interpuesto en contra de la jueza segunda pluripersonal de primera instancia penal, delitos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, violencia sexual, explotación y trata de personas del Departamento de Guatemala. En esta oportunidad, señores magistrados, la Fiscalía comparte el criterio sustentado por el Tribunal de Amparo en primera instancia, en virtud de que resulta evidente que la autoridad recurrida, al emitir el acto reclamado de fecha 4 de enero del 2016, se excedió en el ejercicio de sus facultades y no tomó en cuenta, señores magistrados, que al momento de no admitir el medio de prueba, como lo es la declaración de la víctima Berly Violeta Guzmán López, sí atenta contra el debido proceso y la tutela judicial efectiva. Bajo el pretexto o bajo el erróneo interpretación de la revictimización de la víctima, señala que no va a admitir
el medio de prueba de declaración de ella dentro del debate por el hecho de que ya se había admitido la declaración de la víctima a través de la Cámara GESEL. Sin embargo, señores magistrados, ustedes van a tener a la vista el informe circunstanciado en donde la autoridad recurrida pretende justificar el por qué emite esa resolución. Estamos hablando primero de la no admisión del medio de prueba y posteriormente el recurso de reposición. Si nos vamos a la primera resolución en donde no admite, pues ya se le expuso a ustedes, señores magistrados, que la declaración de la agraviada en la Cámara GESEL sí fue viciada y por lo tal resulta ilegal, ya que fue forzada a declarar circunstancias que van ajenas a la verdad. Si nos vamos al recurso de reposición que fue interpuesto contra el rechazo del medio de prueba, ustedes podrán observar los argumentos que utiliza la autoridad recurrida para rechazar el recurso de reposición e indica que no se argumentó de forma debida y no se sustentó en los artículos para poder revisar esa resolución a través del recurso de reposición. E indica que solo se fundamentó en el artículo 5 y 181 del Código Procesal Penal. Señores magistrados, la juez, como contralora de la Administración de Justicia, tenía conocimiento del vicio de la declaración de Cámara GESEL de la víctima, por lo que en aras de la averiguación de la verdad, debió admitir ese medio de prueba para establecer, de conformidad con lo establecido en el artículo 181 del Código Procesal Penal, que es obligación tanto del Ministerio Público como de los tribunales de justicia la averiguación de la verdad. También el artículo 182 del Código Procesal Penal dice que a través de los medios de prueba se va a establecer los hechos y circunstancias por los cuales fueron realizados los hechos. Es decir, que si un medio de prueba cumple con los requisitos legales de ser útil, legal y no abundante, la autoridad recurrida debió admitir la declaración de la víctima para que sea a través de su declaración en donde se acredite la averiguación de la verdad. Al no hacerlo, señores magistrados, sí se atenta también con el principio de la tutela judicial efectiva. Pero ¿por qué se atenta contra ese principio, señores magistrados? Porque la autoridad recurrida no solo debió fundamentar en forma debida su resolución, sino también debió resolver de acuerdo a lo que obraba dentro de los antecedentes del presente proceso. De esa cuenta, señores magistrados, cabe agregar que el artículo 29 de la Constitución Política de la República de Guatemala dice que toda persona tiene libre acceso a los tribunales, dependencias y oficinas del Estado. Se está limitando con la no admisión de ese medio de prueba un principio constitucional contenido en ese artículo. Adicionalmente a ello, el Tribunal de Amparo, para otorgar la defensa constitucional, hace mención del decreto 21-2016 del Congreso de la República, el cual establece que se encuentran plasmados los derechos de la víctima en el inciso G de su artículo 4. Y dice, al manifestar por sí misma o a través de su representante dentro del proceso lo que a su derecho le convenga. De esa cuenta, señores magistrados, la víctima sí tiene el derecho de asistir al debate y manifestar lo que le consta máxime, que ella es la que figura como agraviada en el delito que se va a sustanciar dentro del debate oral y público. De esa cuenta, señores magistrados, con todo respeto, la Fiscalía de Asuntos Constitucionales solicita que la protección constitucional interpuesta sea confirmada y se declare sin lugar el recurso de apelación interpuesto, únicamente. Se concluye la presente audiencia.